a presentarlo a Rodrigo. Rodrigo Iglesias es profesor asociado del Departamento de Matemática de la UNS, Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, y también investigador del Instituto de Matemática de Bahía Blanca, del INMAO. Se recibió de licenciado en matemática aquí en la UNS, en Bahía Blanca. Se hizo el doctorado en Córdoba, en la FAMAF, bajo la dirección de Fernando Lepstein, y luego volvió a Bahía Blanca, donde es profesor, como acabo de decir. Rodrigo es muy hábil para dictar charlas, y dudo que esto sea una excepción, así que los dejo que disfruten la charla de Rodrigo, llamada Simetría y redes neuronales. Adelante, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Emilio. Realmente les quiero agradecer a los organizadores del webinario por la iniciativa de hacer esto. Realmente me parece que funciona bárbaro, que está buenísimo. Y les agradezco la invitación. Te agradezco, Emilio, la audacia que tuviste en dejarme hablar de un tema en el que, como yo te advertí, no soy experto, pero sí es un tema que me produce mucho entusiasmo, que hace un tiempo que venimos con Fernando Tomé y Marcelo Buday, venimos discutiéndolo y digamos, lo que voy a contar es producto de un esfuerzo de un forastero, por así decir, en un terreno que es más bien propio de una ciencia empírica. Entonces, para gente como nosotros, que estamos acostumbrados más bien a cuestiones algebraicas o combinatorias, es un lenguaje muy extraño, al cual, bueno, del cual la intención es destilar cuál es la matemática que está detrás de todos estos grandes éxitos que ha tenido el Machine Learning en los últimos 10, 15 años. Y bueno, y lo que voy a contar básicamente entonces no es un conjunto de resultados propios, sino más bien una especie de resumen, de visión de lo que puede tener una persona que se dedica más bien al álgebra y a la combinatoria cuando se quiere meter en este mundo desconocido. La verdad que a mí me entusiasma muchísimo y les quiero contar un poco eso. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar hablando de qué es lo que las redes neuronales normalmente, cuáles son los problemas que solucionan, ¿no? Como primer cosa quiero hablar de qué es un modelo generativo. Voy a empezar con un ejemplo muy, muy sencillo, muy trivial. Pongamos una ruta, negras y blancas, un ruido por ahí. Luego de sacar, digo, 6.000 de ellas, supongamos que aproximadamente 1.000 son blancas, aproximadamente 5.000 son negras, y entonces nos preguntamos cuál es la probabilidad de sacar una bola blanca en la próxima sacada, ¿no? Entonces todos estamos de acuerdo en que aproximadamente la probabilidad de que salga negra es 5 sextos y de que salga blanca es 1 sexto. Y el procedimiento que todos hacemos para hacer este cálculo es muy sencillo, simplemente dividimos 5.000 por la cantidad total de sacadas que hicimos. Y tenemos un modelo generativo para esta distribución. ¿Qué es un modelo generativo? Es un proceso, es un algoritmo aleatorio en el cual tiramos alguna moneda o algún dado, lo que sea, y producimos una secuencia que de alguna manera sea indistinguible de la secuencia que se produjo al sacar las bolitas de la bolsa. En este caso, por ejemplo, podemos tomar un dado y marcamos con una bolita blanca una de las caras, la tiramos, y la secuencia que vamos a obtener va a ser indistinguible desde el punto de vista estadístico de la que obtuvimos originalmente. Muy bien, eso es lo que es un modelo generativo, una manera de
samplear de una probabilidad que ya conocemos. Pero ahora vamos a cambiar el escenario. Ahora supongamos que tengo en la bolsa fotos, una cantidad inconmensurable de fotos, y que cada foto es, por decir algo, tiene 1.000.000 de píxeles. Entonces, si sacamos 1.000.000 de fotos, y todas las fotos que sacamos, imaginemos que todas tienen un rostro humano. Entonces, al sacar la próxima foto, también todos vamos a estar de acuerdo en que la probabilidad de que en esa foto que sacamos haya un rostro va a ser más grande que de que haya un árbol. Sin embargo, en este caso no es para nada trivial qué es lo que hacemos para hacer ese cálculo. O sea, ¿por qué calculamos que esta probabilidad es más grande que esta? ¿Cuál es el procedimiento matemático para hacer esa estimación? El tamaño de la muestra ahora, a diferencia de antes, que es 1.000.000, es insignificante si lo comparamos con la cantidad total de fotos posibles, que es, digamos, 2 a la 1.000.000, si pensamos cada píxel como 0 o 1. Por lo tanto, no podemos calcular frecuencias como hicimos antes, ¿no? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se define matemáticamente cuál es la probabilidad de una foto? ¿Cómo creamos ahora un modelo generativo de esta situación? O sea, ¿cómo podríamos hacer como un algoritmo que vaya produciendo fotos que sean indistinguibles de aquella secuencia de fotos que obtuvimos al sacar de la bolsa? Bueno, resulta que en los últimos 10 años, justamente este problema fue abordado con éxito mediante el uso de redes neuronales. Básicamente, lo que se hace es poner a competir un algoritmo que crea fotos al azar que tratan de ser lo más parecidas posibles a las de la muestra, y otro algoritmo que trata de descubrir a estas fotos fake, ¿no? Compiten un algoritmo contra otro y se van haciendo cada uno más experto en sus propios objetivos. El resultado de esto es que el que trata de generar fotos que son indistinguibles de la muestra, logra resultados realmente admirables, ¿no? Por ejemplo, lo que le voy a mostrar ahora es una foto de un rostro humano, pero de una persona que no existe. O sea, esta foto fue generada por un algoritmo que genera rostros al azar, por así decir. Este resultado, que es impresionante desde el punto de vista empírico, es este tipo de cosas las que queremos darle un marco, no una explicación, digamos, precisa, pero sí un marco en el cual podemos llegar a entender por qué estas cosas funcionan. Bueno, entonces vamos a hablar de qué son las redes neuronales, ¿no? Una neurona artificial es una cosa muy sencilla, es una función de una forma muy particular. O sea, es una función que va de Rn en R y que tiene una parte lineal. Estos WI son números reales, son pesos, lo que se llaman pesos, y esta A es lo que se llama un umbral. Entonces, tiene una parte lineal y está compuesto con una función. Esta función es una función de Rn en R, la función lineal, y está compuesta con una función sigma, que puede ser, hay muchas opciones para esa función sigma, pero lo importante es que es una función no lineal. Acá yo elegí una en particular que es muy usada, que es sigma de x, es el logaritmo de 1 más e a la x. Pero bueno, lo interesante es que estas neuronas, estas funciones, se pueden componer. O sea, cada neurona representa una función, tiene como inputs los resultados de las neuronas anteriores. Acá, bueno, no le puse flechitas al dibujo, pero esto iría desde izquierda hacia derecha, ¿no? Y entonces podemos construir de esta manera funciones de Rn en Rm que son diferenciables. Muy bien. Los pesos y los umbrales de cada neurona son parámetros libres. Por lo tanto, una red neuronal representa un espacio de funciones de Rn en Rm. Es decir, una vez que fijamos, vuelvo al dibujito,
una vez que yo fijo la estructura de una red neuronal, lo que obtengo es un espacio fijo parametrizado por los W o los omega, estos que me he puesto acá, y los A, ¿no? Esos son los parámetros libres. ¿Y Muy qué bien. sobre el tamaño de N y M? ¿Hay que esperar que sean 1.000.000 o 10 a la 1.000.000, cosas así? Sí, sí, hay que esperar que sean millones. Sí, sí, en general son números grandes, ¿no? O sea, calculemos que por ejemplo, la cantidad de neuronas que uno usa en el input, en esta parte, pueden ser todos los píxeles de una foto, por decir algo. Y los píxeles de una foto son tamaños muy grandes. Así que imagínate después, los pesos corresponden a cada una de estas puentes, o sea que son números incluso mucho más grandes. Pero lo notable, bueno, es lo que ahora en un rato voy a decir qué es lo notable de eso, ¿no? Supongamos que tenemos M fotos, ¿no? Y que una proporción de ellas hay un gato. Entonces, lo que quiero definir es la función gato. Imaginemos que alguien se tomó el trabajo de recorrer todas las posibles fotos y clasificó cuáles son las que contienen un gato y las que no. Entonces, define una función gato que vale 1 si la foto X tiene un gato y 0 si no lo tiene. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es aproximar a esta función mediante alguna función en el espacio de funciones definido por una red neuronal con una arquitectura específica. Es decir, otra vez, fijamos una red neuronal, eso nos da un espacio en el cual tenemos un espacio, como decíamos, de dimensión muy alta, en el cual vamos a buscar aquellas funciones que aproximen lo mejor posible a la función gato. Este omega que puse acá es el conjunto de todos los parámetros, es un conjunto muy grande de parámetros, y entonces para cada configuración de estos parámetros, para cada configuración omega, tenemos un error. ¿El error qué es? Es la suma a través de todas las fotos de la diferencia entre la función original, la que queremos aproximar gato, y la aproximación que nos da la función con el parámetro específico. Entonces, para cada parámetro, para cada configuración de parámetros, tenemos un error. Y lo que queremos es buscar el mínimo de ese error. ¿Cómo se hace? Bueno, la técnica es una técnica, digamos, natural en optimización. Usamos distintas variaciones del descenso por gradiente. Recordemos, descenso por gradiente en una función es dirigirse en cada momento de un punto en la dirección que marca el gradiente. De esa manera vamos descendiendo lo más rápidamente posible en la función. Y de esa manera se alcanzan mínimos locales. Por supuesto puede haber a veces usarse un poco de ruido para salir de mínimos locales que no sean buenos, pero se encuentran mínimos locales que van a representar funciones que aproximan a la función gato. Un algoritmo importante que viene de la década de los 80, que fue bastante clave para que este algoritmo de descenso por gradiente fuera practicable, es un algoritmo que se llama backpropagation, del cual no voy a hablar, simplemente quiero dejar claro que la técnica, digamos, que se usa es descenso por gradiente, ¿no? Y este es un hecho empírico notable, ¿no? Que es muy sorprendente, que a pesar de que estamos hablando de funciones con digamos, que se mueven en espacios de dimensión muy, muy alta, hay un fenómeno completamente empírico, que hay algunas explicaciones ahora teóricas bastante sofisticadas, de las cuales realmente es difícil entenderlas, pero digamos, empíricamente hay una robustez del método por descenso de gradiente, que es que si uno parte en muchas situaciones muy interesantes, digamos, si uno parte de distintos puntos por el descenso de gradiente, uno cae en mínimos locales que son muy parecidos, o sea, los errores que dan son muy parecidos
y son mínimos de buena calidad, en el sentido que las aproximaciones que obtenemos son muy buenas y muy útiles. Muy bien. Vamos al tema que promete el título. El título promete hablar de simetría. Entonces la simetría aparece en lo que se llaman las redes convolucionales. Fíjense, la función gato es una función que es invariante por traslaciones. Puse traslaciones, podría haber dicho rotaciones, pero para hacer más simple la discusión, notemos simplemente que la función gato es invariante por traslaciones. Es decir, si yo a una misma figura de un gato la muevo, la traslado, la función gato obviamente no varía. Entonces, modelemos esto un poco más precisamente, pensemos a los píxeles como elementos de Z2, entonces el grupo mismo Z2 actúa en Z2 por la acción regular, ¿no? O sea, sumando G más B. Entonces, una foto aquí es una función que va de Z2 en R con soporte finito. La podemos representar de esa manera. Y el grupo Z2 actúa sobre el conjunto de las fotos de la manera natural. O sea, G en Z en B se define como Z de B menos G. Entonces, que la función gato sea invariante simplemente quiere decir que el gato de Z es gato de G de Z. Muy bien. Ahora bien, las funciones que representan una red neuronal por capas son posición de funciones que define cada capa. Es decir, acá tengo una copia de Z por cada capa de la red neuronal y entonces puedo ver a toda la función f que aproxima a la función gato como una composición de funciones que van de RZ2 en RZ2. Cada capa es una copia de Z2, y el Z2, esto es importante, el Z2 actúa en cada una de las capas. Entonces, ¿cuál es la gracia de la presencia de la simetría? Es que nos ahorra muchos pesos, o sea, nos ahorra muchos parámetros, porque no es lo mismo buscar en el espacio de todas las funciones dadas por una red neuronal que Rodrigo se dejó de escuchar. ¿Alguien me escucha a mí, por las dudas? Sí, Sí, te escuchamos. sí, sí, te Quedó, escuchamos. quedó, Yo sí te escucho. quedó congelada la imagen de Rodrigo. Sí. Quizás se le habrá cortado. Creo que es un buen momento para mencionar que el gato de Sonia Trépode se siente mencionado, entonces aparece varias veces por atrás del video. Voy a comunicarme por WhatsApp con Rodrigo a ver qué le pasó. Desapareció su imagen también. Por ahí pausar la grabación de la charla. por suerte los demás los veo todos ahora.
Bueno, disculpen el contratiempo, me contó Rodrigo que se le cortó el internet. Vamos a ver si retomamos. Bueno, ¿ahí me escuchan todos? Sí, Rodrigo, ahí te escuchamos. Sí. Ah, buenísimo. Bueno. Sí, desde hoy a la mañana tenía problemas de internet en casa. Bueno, a ver, ¿dónde estaba? Estábamos hablando de cómo componer, son diferentes capas que representan a Z2 y componemos. Y lo que les estaba contando era que justamente las redes convolucionales lo que hacen es restringir el lugar de búsqueda a funciones que sean invariantes por la acción de algún grupo. Esos grupos normalmente en procesamiento de imágenes han sido grupos de traslaciones o grupos de rotaciones, pero realmente ahora ha surgido que es importante otro tipo de simetrías. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que para que cada f sea invariante, hacemos que cada fi son estas que están acá, cada fi sea invariante. ¿Qué significa que cada fi sea invariante? Significa que cada fi conmuta con la acción de g. O sea, fi de g de z es g de fi de z. Y esto indica que los patrones de conexiones entre dos capas deben ser invariantes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, imaginemos que tengo acá una capa, tengo otra, entonces si esta neurona está conectada a estas tres neuronas, esta que está acá va a estar conectada a tres neuronas que son las traslaciones de estas tres. Y así, cada neurona tiene el mismo patrón de conexiones. Eso es debido a la simetría. Lo mismo acá. En cada una de las capas se replica en cada neurona el patrón de conexiones. Entonces, de esta manera nos podemos ahorrar, esto es lo que se llama weight sharing, es la facultad de poder ahorrarse un montón de parámetros, gracias a la simetría. Entonces, esto significa que cada FI tiene esta forma. FI es la composición de la función sigma con una función lineal LI. Y esta LI tiene esta forma particular. O sea, siempre la vamos a poder escribir de esta forma, que a muchos podrán reconocerla como lo que se llama una convolución. O sea, cada FI es la composición de un map lineal que es invariante, porque este map es fácil chequear que es invariante, con un map no lineal, que es el dado por la sigma esta, que también es invariante, porque la sigma es para cada neurona la misma función no lineal. Entonces no importa que haya traslaciones, siempre va a ser invariante. Entonces el Rodrigo, map lineal... ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Cuando introdujiste las traslaciones, me sorprendió que pusiste Z2 en vez de, no sé, un R2, algo continuo. Y ahora veo que es una suma. Se puede poner una traslación, pero no hace falta que sea por 1, por 2, sino por 1/2, o pi sobre 2, algo irracional. Bueno, lo que pasa es que acá lo que yo modelé fue a una foto como un conjunto de píxeles que tienen digamos, la estructura usual de píxeles, ¿no? de cuadriculada. Entonces, cada elemento de Z2 lo que representa es un píxel. Y una foto, Okay. claro, y una foto es una función de Z2, entonces en R. O sea, digamos, la foto lo que te marca es en cada píxel qué nivel de gris tenés, por así decirlo, ¿no? ¿Contesta Está eso? bien. Sí, no me acostumbro a discretizar las cosas. La foto es una cuadrícula, ¿no? Claro, Es una pero cantidad bueno, finita de puntos. perfecto, pero justamente todo apunta a donde estás apuntando, porque es la generalización natural de esto es considerar justamente espacios continuos. O sea, los píxeles de antes, que son una digamos, estructura discreta... Rodrigo, una pregunta. Estás ¿sí? mirando fotos blanco y negro, ¿no? Porque si no Foto blanco y negro, sí. Tenés un grupo más grande o algo así. Bueno. Sí, lo estoy simplificando lo más posible la discusión acá, sí. Sería una foto blanco y negro, exactamente.
Pero bueno, ¿cómo se puede generalizar esto? Resulta que la operación de convolución es una operación que vale para un grupo, digamos, compacto, un grupo de Lie compacto, está, digamos, al menos tenemos bien definido qué es la convolución de dos funciones en un grupo, funciones diferenciables, digamos, y justamente esta generalización ha sido muy útil porque recientemente ha habido mucho interés en extender el concepto de redes neuronales a tipos de datos que sean justamente funciones, en lugar de sobre cosas discretas, sobre variedades diferenciables. Por ejemplo, están los trabajos de Cohen y Welling, que son entre el 2016 y 2018, y también los de Condor Trivedi, de 2018, que son justamente los que voy a discutir ahora. Entonces, la idea es generalizarlo al siguiente contexto. Cada capa, así como antes tenía cada capa era un Z2, ahora cada capa es una variedad diferencial, una variedad homogénea más bien. O sea, es una variedad homogénea, recordemos, es una variedad sobre la que tenemos la acción de un grupo que actúa transitivamente, o sea, manda a cualquier punto en cualquier punto. De manera que podemos representar a esa variedad como el cociente del grupo G, que es el que actúa, sobre cierto subgrupo cerrado, KI. Entonces, una red neuronal se generaliza a un conjunto de maps no lineales entre espacios homogéneos. O sea que las veces de lo que antes eran los píxeles, el conjunto de píxeles, ahora lo es alguna variedad, como podría ser, imagínense, una esfera S2, ¿no? Que justamente es una de las grandes aplicaciones que hay, esas cuestiones de clima, donde uno tiene en clima funciones sobre la esfera S2. Entonces, ahora el dato en cada capa es una función que va de la variedad homogénea en R. Lo que antes llamaba la foto, ahora es una función de esta forma. Y cada Z está representado, tiene un lifting, que es una función de G en R, que es invariante en este caso a derecha, por el subgrupo KI. Entonces, una función que va del espacio homogéneo GKI sobre el GKI más 1, ahora va a ser una función de la forma sigma, que es la función no lineal, compuesto con una función lineal que, como antes, como habíamos hecho antes, esa función lineal va a ser una convolución por un cierto HI. Este HI es una función que va a estar definida sobre el grupo G, que es invariante a izquierda por KI y a derecha por KI más 1. Es decir, es una función definida sobre el doble cociente. Y, bueno, esa es la definición. Esto es la definición de lo que se llama una red convolucional generalizada para espacios homogéneos. Y lo interesante de esto es un resultado de Condor Trivedi del 2018, es que toda red neuronal generalizada de espacios homogéneos, donde cada FI es G invariante, tiene esta forma convolucional. O sea, podemos siempre conseguir estos HI de manera que la podamos realizar de esta forma particular. Así que esta es la noción y que ha tenido aplicaciones, parece interesante, por ejemplo, en cuestiones de digamos, tratamiento de datos que tengan que ver con el clima. Bien, vamos a la segunda parte de la charla, que es donde quiero hablar de cuál es el problema, digamos, fundamental de Machine Learning, que es, lo voy a resumir bajo la palabra reconstrucción o predicción. O sea, una gran proporción de los problemas que se resuelven en redes neuronales se reducen a problemas de predicción o de reconstrucción. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, imaginemos que tengo una foto donde tengo una parte que está perdida, está corrompida. Entonces,
si yo tengo que arriesgar cuál es la verdadera reconstrucción de esa foto, si es esta o esta, digamos, si es un rostro completo o es mitad rostro de humano, mitad rostro de gato, bueno, claramente todos apostaríamos a que esto tiene una probabilidad mayor. Si por otro lado, por ejemplo, tengo una secuencia de números primos, hasta el 47, y tengo una incógnita de cuál es el próximo número de la secuencia, todos apostaríamos a que es más probable que sea el 53 a que sea un número que elegí acá al azar de varias cifras. Entonces, otra instancia es lo que se llama el aprendizaje supervisado, que es que a uno le muestran fotos, o audios, o lo que sea, o algún tipo de dato, que están etiquetados. Por ejemplo, en cada foto que aparece un gato, yo tengo la etiqueta sí, y si no aparece, tengo la etiqueta no. Entonces, frente a una foto donde no tengo la etiqueta, lo que tengo que hacer, el problema de la reconstrucción, es reconstruir este dato que tengo perdido, que en este caso es un sí o un no. Es decir, que tanto los problemas de aprendizaje supervisado como de predicción de secuencias, todos los podemos ver bajo, digamos, el paraguas de lo que es el problema de la reconstrucción de datos. Ahora bien, dado un dato con una cierta estructura y ciertas partes corrompidas o desconocidas, lo que queremos hacer es definir la distribución de probabilidades sobre todas las posibles reconstrucciones. O sea, ¿cómo definimos cuáles son las reconstrucciones más probables que otras? Y para esto nos guiamos por dos principios filosóficos antiguos, que son el principio de Epicurus, que traducido a este contexto lo que dice es que todas las reconstrucciones tienen alguna probabilidad, por más chica que sea, tienen alguna probabilidad no nula de ser las verdaderas reconstrucciones. Y por otro, un principio, digamos, importante en toda la ciencia, que es la navaja de Occam, que es que si una reconstrucción es más simple que otra, entonces es más probable. Es decir, de varias hipótesis que uno pueda tener sobre un mismo hecho, va a elegir, si tiene que elegir, va a elegir entre la más simple. Entonces, ¿cómo medimos cuán simple es una reconstrucción? Esto nos lleva al tema de lo que es la complejidad de Kolmogorov. Para, digamos, a ver, la complejidad de Kolmogorov, vamos a ejemplificarla así simplemente. Supongamos que tenemos una secuencia que es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 millón de veces repetido. A pesar de que la secuencia es muy larga, puede ser descrita con pocas palabras. O sea, simplemente escribo un programa que concatene el 0, 1 500.000 veces. Y ese programa, concatenar 0, 1 500.000 veces, es muy corto comparado con el millón de longitud que tiene la secuencia. En cambio, si tiramos una moneda 1 millón de veces y formamos la secuencia correspondiente, seguramente no habrá manera de describirla con pocas palabras. Entonces, el principio es que la cantidad de letras que uno usa para describir una secuencia en un lenguaje que sea lo suficientemente rico, como puede ser el castellano, puede ser un lenguaje de programación, entonces eso va a ser una medida de la complejidad de la secuencia. Muy bien, vamos a ser un poco más formales. Formalmente, ¿cómo se define la complejidad de Kolmogorov? Si uno tiene una máquina de Turing, recordemos una máquina de Turing, es un dispositivo, digamos, que tiene un conjunto de estados internos, como una computadora, tiene una cinta que viene a ser la unidad de almacenamiento, y puede operar en cada celda de una vez por vez, escribiendo y leyéndola. Entonces, de acuerdo al estado interno que tiene, y de acuerdo a cuál es el símbolo que está sobre la cinta, cambia a otro estado interno con una regla especificada, y pone un símbolo nuevo en la cinta. Entonces, es un modelo de lo que es una máquina, una computadora moderna. La máquina recibe una secuencia P en la cinta como input y luego de un proceso devuelve una secuencia X como output. Vamos a notar como UDP
el efecto de poner como input P y que el output sea X. Entonces, la complejidad de Kolmogorov respecto de esa máquina de Turing, KU, es la secuencia, es la longitud del input P más corto, tal que X se obtiene a partir del programa o de la secuencia P. Es decir, en otras palabras, la complejidad de Kolmogorov es la longitud del programa más corto que me genera a la secuencia X. Es la longitud de la descripción más corta posible. Claro que esta definición depende de la máquina de Turing que elija, pero lo interesante es que hay una invariancia, porque si yo hiciera lo mismo con otra máquina de Turing U', entonces se puede probar que la diferencia entre la complejidad de Kolmogorov correspondiente a una máquina menos la correspondiente a la otra, esa diferencia está acotada por una constante que depende de las dos máquinas. O sea que a menos de una función acotada, la complejidad de Kolmogorov está bien definida. Y esto le da una cierta universalidad a la noción. La otra noción importante para nosotros es lo que se llama la probabilidad universal, que fue un concepto desarrollado por Solomonov en los años 60. Las secuencias son más probables cuanto menos complejas sean. Esa es la idea. Entonces definimos a MDX. MDX es como una especie de probabilidad. Técnicamente no es una probabilidad porque la suma de todos los elementos no da 1, sino que da menor que 1. Pero, digamos, la idea es la misma, es que MDX es la probabilidad de que la secuencia X sea el output de un input P al azar. Y se define de esta manera. Es la suma a través de todos los P que me dan X de 2 a la menos la longitud del programa P. Y un teorema de Levin de los años 70 lo que dice es que relaciona esto con la complejidad de Kolmogorov. Es decir, el menos el logaritmo de m de x es a menos de una función acotada, es la complejidad de Kolmogorov k de x. Es decir, que esta probabilidad universal, como la vamos a llamar, m de x, está entre 2 a la menos k de x es la complejidad de Kolmogorov, y alguna constante c por 2 a la menos complejidad de Kolmogorov de x. Esto le da, esto y otros resultados más que no vienen al caso, le dan a m de x el carácter de estar, digamos, a menos de una función acotada, estar bien definida como algo universal. Bien, esto nos lleva al problema de la compresión de datos. El proceso de encontrar una secuencia P más corta que X, tal que la máquina de Turing U aplicada a P me da X, es un proceso de compresión. O sea, yo estoy buscando algo que me resuma al dato que tengo original, ¿no? O sea que, dado el dato original, X, hay un compresor universal que me da el programa más chico que lo genera, y U es un decompresor, la máquina de Turing opera como un decompresor universal. Las secuencias X que no admiten más compresión que ellas mismas, se les llama secuencias aleatorias, o sea, se definen más bien como secuencias aleatorias. Lamentablemente, no existe un algoritmo que realice a este compresor universal. Tanto k de x como m de x se puede probar que son no computables. Entonces, uno podría decir, bueno, pero ¿para qué entonces estamos hablando de esto? Y si en la práctica ni siquiera podemos computar a estas cantidades. ¿Para qué nos pueden servir? Bueno, a mí me parece que son importantes desde un punto de vista conceptual como algo ideal. Entonces, si bien no las podemos realizar desde el punto, digamos, en su versión ideal, sí podemos realizarlos, a estos compresores, los podemos realizar por aproximación. Es decir, en la práctica podemos fijar un par de algoritmos, compresor y decompresor, tal que el decompresor del compresor de x sea x, y usar a la longitud del comprimido de x como una aproximación de la complejidad de Kolmogorov. Hay trabajos de Vitangui,
que están muy interesantes, que vienen de la década del 90, de los 2000, que han hecho cosas muy interesantes con esa noción. Bueno, este es el espíritu de los autoencoders. ¿Qué son los autoencoders? Son redes neuronales que lo que tratan de hacer justamente es de comprimir la información. Es decir, si yo acá en el input pongo a X y pongo, digamos, fijo una arquitectura con forma de embudo, de manera que acá yo tenga X, acá voy a tener una versión comprimida de X, y acá el objetivo es que aparezca otra vez X. La idea de los autoencoders es buscar pesos que me generen una red, de manera que esta composición de compresor y de compresor me dé como resultado aproximadamente X. O sea, salgo de X, comprimo, y aunque haya una pérdida de información, me va a dar algo muy aproximado a X. O sea, busco los pesos de la red de manera que eso sea posible. Es decir, que hay métodos como para encontrar compresores que en la práctica son muy potentes y que pueden ser como versiones prácticas de lo que sería el compresor universal. El esquema general para asignar probabilidades a cada reconstrucción, entonces, es comprimir cada reconstrucción y pensar que cuanto más comprimible es, más probable es. Con esa idea podemos definir a la probabilidad de la reconstrucción X como algo que es proporcional, digamos, a 2 a la menos la longitud del comprimido de X. Así que este es el esquema, esta es la fórmula con la cual vamos a asignar, fijado un compresor suficientemente interesante, vamos a asignar probabilidades a las diferentes reconstrucciones. Muy bien. ¿Cómo obtenemos modelos generativos? Bueno, dado un dato con incógnitas, imaginemos, por ejemplo, una secuencia de ceros y unos y que una secuencia incógnita de n bits. ¿Cómo generamos reconstrucciones x1, xn al azar, sampleadas de esta distribución universal que acabo de definir? O sea, el problema de, acuérdense del problema de generar rostros al azar a partir de una muestra de rostros. Bueno, una idea es reducir este problema a la reconstrucción de un solo píxel. Por ejemplo, sampleamos la distribución. Esta sería la probabilidad de que la secuencia S, esta secuencia S que está acá, extendida con un 0, y esta es la probabilidad de la secuencia S extendida con un 1. Sampleamos de esta distribución de probabilidades, que ya la podemos calcular, y supongamos que obtenemos la secuencia S extendida con 0. Entonces ahora sampleamos de la distribución extendida S con 0, 0 y con 0, 1. Sampleamos de esta distribución y obtenemos una secuencia que resulta, por ejemplo, S extendida con 0, 1. Y ahora sampleamos de la distribución extendida con 0, 1, 0 y versus 0, 1, 1. Y así sucesivamente. De esta manera, este es un esquema general como para generar al azar reconstrucciones usando la probabilidad esta que habíamos asignado a una reconstrucción de un bit. Bueno, entonces finalmente vamos al problema de qué pasa con la simetría de los datos. Tanto la complejidad de Kolmogorov como la distribución universal están definidas para secuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que en la realidad los datos que tenemos, si bien siempre pueden ser codificados como secuencia, eso es obvio, digamos, es el principio por el cual anda una máquina de Turing, o sea, el dato es una secuencia, pero en la vida real muchas secuencias pueden codificar al mismo dato. ¿A qué me refiero? Para que se entienda a qué me refiero, pongo acá ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, cuando uno tiene un multiconjunto,
acá yo escribí un multiconjunto en el lenguaje usual, que uno usa brackets y comas. Tengo este multiconjunto donde tengo 5 ceros y 6 unos, ¿no? Entonces los permuto y obtengo otra secuencia que es, desde el punto de vista como dato, es el mismo dato. Sin embargo, son secuencias diferentes. Entonces, ¿cómo definimos la complejidad del multiconjunto? Por ejemplo, otro ejemplo sería si yo tengo un conjunto de fotos, la complejidad no debería depender del orden de las fotos ni de las traslaciones que pueda sufrir cada foto. Así que la pregunta entonces es, ¿cómo definimos un dato en este contexto? Una idea es la siguiente. Lo que podemos hacer es pensar al grupoide de las secuencias. O sea, ¿qué es esto? Esto es una categoría donde pensamos a los objetos como secuencias, que son secuencias de símbolos que pueden ser 0, 1, brackets. Acá podemos poner, digamos, muchos símbolos que se nos antoje, pero que sean un número finito. Y los morfismos de la secuencia X en la secuencia Y, que son ciertos programas, que los voy a suponer que son reversibles, programas que me transforman a la secuencia X en la secuencia Y. Bueno, técnicamente en realidad habría que hablar de no de una categoría, sino de dos categorías para que esto tenga sentido, pero lo voy a hacer más sencillo. O sea, simplemente pensemos, los objetos son elementos, son secuencias, y los programas son programas que transforman esas secuencias, que a su vez, como programas, los podemos pensar como secuencias. Entonces, por ejemplo, acá esta secuencia, con un programa que lo que hace es permutar los dos primeros elementos, lo transforma en otra secuencia que como dato es el mismo. Entonces, un dato lo podemos pensar como una componente conexa en este grupoide. Ahora, muy bien, ¿cómo definir entonces la complejidad de Kolmogorov del dato? Una opción, que es la que está sugerida en varios lugares en la literatura, es considerar el mínimo de la complejidad de Kolmogorov a través de todos los elementos de la componente conexa. Otra opción es considerar el promedio, o sea, promedio a través de todos los elementos de la componente conexa, las complejidades de Kolmogorov. Así que esto es una pregunta para mí interesante, que no está clara en la literatura, es muy difícil de ver cómo se aborda ese problema. Y acá agregué que un sanity check de esta definición, sea cual sea la definición correcta, sería que si yo tengo un multiconjunto X, ¿no?, con 1000 ceros y 2000 unos, si le agrego un 0 versus el multiconjunto donde le agrego un 1, lo que debería ocurrir es que la probabilidad que le asigno a X, dividido la probabilidad que le asigno a X más la de Y, debería dar aproximadamente un tercio. Así que bueno, son preguntas abiertas, y entonces para terminar, la observación es una observación más bien filosófica la que voy a hacer, pero realmente al comprimir un dato debemos preservar la propiedad de que estén en la misma componente conexa. Entonces esto nos lleva a pensar que la noción correcta de un compresor debería ser más bien de pensarlo como un functor, es decir, un programa que transforme secuencias en secuencias y programas en otros programas, de manera que este diagrama conmute. Eso haría que automáticamente me mande componentes conexas de un grupoide en componentes conexas de un grupoide y no tengamos problemas de definición. Así que bueno, las conclusiones, digamos, para tratar de resumir cuáles son las ideas principales que quise exponer, es la siguiente, es que tanto el aprendizaje supervisado como los modelos generativos, que son los dos problemas, o dos de los problemas fundamentales que se abordan con redes neuronales, se reducen en algún sentido
a la reconstrucción, al problema de la reconstrucción. Y el problema de la reconstrucción se reduce a su vez al problema de la reconstrucción de uno, puse un píxel, pero me refiero a pocos píxeles, a pocos bits. Y ese problema básicamente se reduce al problema de la compresión. O sea que, para resumir, la impresión mía general de cuando uno aborda este tema es que la compresión es la idea principal de lo que es el aprendizaje. Y esto es un poco más la última, pero es que una opinión personal es que la verdad que la compresión debería ser en algún sentido functorial, sentido que me refería hace un rato, para que sea las definiciones sean un poco más robustas. Así que bueno, eso era lo que quería contarles sobre Machine Learning. Así que les agradezco mucho que hayan aguantado ahí atrás de... Gracias. Muchos aplausos. Bueno, por supuesto, he abierto preguntas, hasta tengo pizarrón. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por esta charla tan interesante. Si alguien tiene alguna pregunta, si quiere también puede prender la Y quería cámara. saber cómo fue que iniciaste a pensar en estas cosas o a leer en el tema de la acción, de las acciones o la acción de ¿cómo te surgió? Bueno, vos ya me conocés que, digamos, para mí considerar acciones de grupos es una cosa que me gustó desde siempre, ¿no? Pero uno cuando lee la literatura en temas, lo que ve es que no son conceptos tan familiares para otras personas, ¿no? Y realmente esta comunión que se está armando entre nociones que involucran simetría y nociones que involucran compresión de datos, aprendizaje, la verdad para mí es, no sé, me entusiasma mucho lo que puedo surgir de esa comunión, ¿no? Y tengo dos buenos amigos que están, Fernando Tomé y Marcelo Gay, que están dispuestos a hablar de estos temas todas las semanas, así que le estamos dando para adelante, en algún momento llegaremos a algo interesante. Ellos tienen conocimiento sobre la otra parte, sobre las redes neuronales o... Sí, no bueno, Fernando es un experto en teoría de juegos, que en realidad fue el inicio de todo esto, ¿no? En realidad esto es como una derivación de tratar de pensar algoritmos de machine learning en teoría de juegos. Así que nos derivamos para este lado de tratar de entender primero, a ver cuáles son los principios fundamentales que están detrás del machine learning, ¿no? Tratar de entenderlos desde el punto de vista de uno, ¿no? Vos mostraste dos resultados de los cuales, bueno, dijiste que ibas a explicar esto, que tenían que ver con, que me pareció que ya no me acuerdo si ya integraban toda la parte de acción de grupos. ¿Has visto otras cosas o no? ¿Has visto ya resultados, como que hay trabajos hechos en este sentido? ¿Mucho, poco? Sí. No, hay muchísimo. O sea, hay toda una movida o sea, lo que conté recién de acciones de grupos en espacios homogéneos es como la punta de un iceberg que se ha abierto, porque por ejemplo, ahí eran espacios homogéneos, pero también, por ejemplo, es importante qué pasa si las variedades no son espacios homogéneos. Y igualmente se puede considerar lo que se llaman simetrías Gauge, así que hay todo
todo también hay una intromisión de nociones de física, de simetrías Gauge, que las aplican, pero realmente cuando las aplican en serio. O sea, no es que dicen las vamos a aplicar o se podrá aplicar. Hacen experimentos realmente y funcionan. O sea, demuestran que hay cosas que antes no las podían hacer, ahora las pueden hacer. Ujú. Una pregunta, Rodrigo. Hermosa charla, ¿eh? Hermosa ¿Puedo? charla. Gracias. ¿Puedo preguntar, Esther? ¿O tenés otra? Sí, dale, dale. Las simetrías que estaba hablando recién, que parece que actúan sobre los datos, hablaste sobre grupos. Supongo que se pueden encontrar muchos tipos de simetrías. ¿Se estudian solo sobre grupos o aparecen solo las de grupos o hay otras cosas dando vueltas? ¿Hay gente que estudió simetrías de otros objetos? A ver, no entiendo. Bueno, Y por ejemplo, en física, cuando estudian datos o están estudiando partículas, las simetrías que vienen dadas por el álgebra Lie o acciones de otro tipo de cosas que no sean grupos. Qué sé yo. Claro. Yo Sí. supongo que el modelo teórico que estás haciendo debe servir para simetrías, modelándolo bien debe servir para un montón de tipos de simetrías. Sí, Si el lenguaje categórico debería funcionar. sí, tal cual. Yo hablé de lo poco que vi, ¿no? Pero como te decía, el paper, o sea, que seguro que ha tenido mucho impacto, es un paper que justamente traslada digamos, la teoría de simetrías de Gauge al lenguaje del machine learning. Y eso hasta ahí es hasta donde sé que se hace, pero realmente se abre el juego para muchas cosas. Sí. Sí, cuando se aplican estas cosas, después terminan siendo un cañón. Claro. Sí. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Yo tengo una, Excelente. Rodrigo. Quizás, Vale. espero que no sea muy técnica, pero me encantó ver los grupos de Lie aplicados, los grupos de Lie compactos aplicados. Claro, ¿a quién no? Y, Lo podés escribir en el próximo subsidio. y la pregunta era si sabés a qué se reduce alguno de los problemas, en qué se reduce en términos de teoría de Lie. Sería la parte técnica de la charla que seguro obviaste, pero si tenés alguna idea de eso, en representaciones o en, no sé, cuestiones topológicas de los grupos de Lie. No, la verdad que todavía teoría de representaciones no vi. O sea, lo que les mostré es lo que yo veo que más cercano está del mundo, digamos, del mundo de las acciones de grupos y de teoría de simetría, pero la verdad que el uso de teoría de representaciones por ahora no. O sea, sí discutía en este paper que justamente cité de Cóndor y Trivedi, sí hablaba de la transformada de Fourier, ¿no? Porque vieron que hablé de convoluciones y hay una relación muy fuerte entre las transformadas de Fourier en los grupos y la convolución. Eso sí lo usaba. Pero yo creo que habría que mirar con más atención eso, porque seguro que hay muchas aplicaciones de teoría de representaciones en ese esquema, seguro. Ojalá. Ah, ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Perdona, bueno, muy chula la charla, encantada de conocerte. Entonces, a ver, es que por concretarlo un poco. Entonces, lo que se está viendo la aplicación, ¿no?, de las redes neuronales a juntar con la teoría de los espacios homogéneos y de las acciones de grupos, pero no se tiene
ningún resultado, es decir, ¿qué aporta el estudiar este tipo de, o sea, ver estos espacios homogéneos en la parte aplicada? ¿Se tiene alguna aplicación de eso o simplemente, o por el momento se está intentando extender la teoría y nada más? No, como ya te digo, digamos, los papers que yo he visto están interesados en que las cosas funcionen, o sea, en que, digamos, cosas que antes redes neuronales no podían aprender, que ahora las puedan aprender. O sea, estamos hablando de complejidad computacional, ¿no? Y realmente o sea, lo que están pudiendo hacer es explotar la simetría. La simetría la explotan para bajar la complejidad computacional de lo que tienen que hacer. Y esa es la diferencia entre que puedan o no puedan hacer ciertas operaciones en Machine Learning. O sea, no es simplemente... la gente que está en esto es gente que más bien interesada en cuestiones casi ingenieriles. Yeah. Sí, claro, para controlar la memoria del ordenador. Sí. Bueno, claro, como gracias. decía, pasar de buscar de un espacio donde vos no tenés ninguna simetría, no tenés ninguna estructura, a reducirlo a un espacio mucho más chico, que es el de aquellas funciones que son invariantes por algún grupo, eso reduce muchísimo el lugar de búsqueda y es la llave para la solución. O sea, las redes convolucionales en realidad fueron exitosas no solamente en los últimos 10 años, sino que son algo que ya viene de hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo que se está haciendo, la novedad, digamos, es la extensión a un caso mucho más general, que es el de las variedades homogéneas o variedades en general. Rodrigo, te invito a prender la cámara. No te lo dije antes, por las dudas se cortaba de vuelta o eso influía, pero... a ver. Busca el icono de la camarita. Por cierto que veo que en el chat han pedido si podés publicar el PDF. Si vos me lo pasás, yo lo Sí, pongo sí, sí, seguro, ahora te lo paso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Yo soy Rocío, soy ahora postdoc de CONICET y mi tesis de doctorados trató sobre objetos que tienen justamente invarianzas. Y me sorprendió un poco si podemos repasar el resultado que vos diste de Cóndor y Trivedi. Como pensé que era algo que ya estaba sabido, siempre que tengo un operador lineal continuo que tenga una invarianza definida en el grupo y que sea invariante izquierda, como que siempre viene dado por una convolución. Sí. ¿Dice algo más el resultado de ellos? ¿Dicen cómo es el núcleo, qué invarianzas extras tiene? No terminé de entender del todo. No, es un resultado, o sea, es verdad que es sencillo, pero a mí, digamos, lo que me ordena la idea es de que justamente digamos, de que la invariancia implica que sea de esa forma convolucional, en el sentido de que, a ver si encuentro acá, permitime, ¿ven ustedes ahí lo que estoy haciendo? Sí, lo vemos. Claro, acá está el resultado. No, a mí lo que me pareció interesante es que digamos, de que la condición de que los FI sean G invariantes, ya uno pueda automáticamente generar estos HI y representar a las funciones de esa manera. No sé, sí, es un resultado sencillo, pero que me parece que es como el ABC de lo que quieren decir, ¿no?
No sé. Sí, no diría sencillo, es de hecho, es la clave de todo, pero no, quería saber si se decía algo más del núcleo o no, pero está. Gracias. Es un resultado Está bien. teórico, ¿no? No es... Sí. A mí una cosa, por ejemplo, que me parece interesante preguntarse, pero esto ya es una pregunta ya muy de matemático por ahí, es si es una pregunta muy de gente que estuvo en teoría de invariantes, ¿no? Que se interesó alguna vez por teoría de invariantes, que es cómo un invariante, cómo expresarlo en términos de invariantes más sencillos a partir de operaciones sencillas. Y una cosa interesante es justamente cómo si a una función invariante cualquiera uno la puede expresar como una composición de funciones invariantes que sean de alguna manera lo más sencillas posible. Y cuando digo lo más sencillas posible, en este caso sería que tengan, por ejemplo, esta forma. O sea, es una función invariante composición siempre de cosas de este estilo, de esta forma. Esa me parece una pregunta teórica, si se quiere, pero que es interesante desde el punto de vista algebraico, para que le puedan interesar esas cosas. ¿Hola? Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí, yo, Rodrigo, soy Viviana Díaz, ¿cómo estás? Hola, Viviana. ¿Qué tal? Una pregunta acá, en este teorema justo que mostraste ahora, que dice toda red neuronal generalizada de estos espacios homogéneos, bueno, con la invarianza, es de forma convolucional. Lo que llamás, en este caso, red neuronal generalizada, es justamente una que verifique estas condiciones y termina siendo convolucional, por eso que decían recién, ¿o es que las redes reales, entre comillas, digamos, las computacionales, que son convolucionales, son casos como de estas generalizadas? ¿Me explico? O sea, en principio, digamos, la condición de que las FI sean invariantes, digamos, es simplemente eso, no dice nada acerca de que tengan la forma convolucional. Lo que pasa que, bueno, o sea, son equivalentes. Y la neuronal generalizada de espacios homogéneos es una definición que tiene que ver así formal, de que haya una aplicación, etcétera, etcétera, o estamos hablando de redes neuronales computacionales, digamos, que verifican esto. Digamos, a ver, si sacamos el problema de la simetría, si sacamos el tema de la simetría, imaginemos que estoy pensando en voz alta, ¿no? Imaginemos que tenemos variedades sin estructura y que tenemos funciones que las queremos llamar redes neuronales en donde las capas son variedades. ¿Cuál sería la definición, digamos, natural en ese sentido? Bueno, serían composiciones de funciones lineales con funciones no lineales puntualmente. O sea que en cada punto tienen una función, lo que será el análogo de la sigma. Entonces, eso sería una red neuronal digamos, de este tipo, donde estas cosas son variedades, y estas Fs son funciones no lineales, pero de una forma particular. O sea, las redes neuronales son funciones no lineales de una forma particular, o sea, en el ámbito discreto. En el ámbito continuo, como sería sería la definición análoga. O sea, es Está una bien, composición. sí, Sí. Una definición formal, esa que está ahí arriba, digamos. Claro. No quiere decir que sea una generalización de lo que se llama red convolucional en computación, por decir. Claro, tradicionalmente las redes convolucionales en computación, hasta donde yo sé, se refieren a que sean invariantes por traslaciones, ¿no? Por ejemplo, si el dato tiene una estructura lineal, que sean invariantes por traslaciones, o si es, por ejemplo, algo visual, que sea invariante por traslaciones, como vimos recién en Z2. Esas son las clásicas, las convolucionales clásicas.
Está bien, sí, sí, entonces esto es como que las engloba, pero hay bastantes más casos. Está bien, sí, me quedó claro, creo. Gracias, Claro. Rodrigo. No, de nada. ¿Qué tal, Rodrigo? Te quería consultar. ¿Quién habla? El que no veo nada. Perdón, Emilio. Soy de la Universidad de Buenos Aires. Ah, Te quería consultar sobre, o sea, en estos papers nuevos que hablan de exposición teórica sobre variedades homogéneas, o sea, se plantea como solamente la base teórica de las cosas son posibles o también se estudia, por ejemplo, sobre... Me quedé con curiosidad de en qué forma se puede relacionar la elección de los núcleos por los cuales vas a estar, o sea, los subgrupos por los cuales vas a estar cocientando con el tipo de cosas que buscas en una red de evaluación, en la función final. Por ejemplo, es inmediato que se cocientar por traslación cuando estás en una imagen, pero, o sea, ¿qué significado tendría la elección del subgrupo en ese otro caso? sí, bueno, no, la verdad, esos pormenores no lo sé, no lo sé. Yo simplemente me limité a exponer cuál es la idea de la generalización, pero la verdad que no sé, en un problema particular, por ejemplo, si yo tuviera un problema con climáticos, ¿no? Donde los datos son funciones definidas sobre la esfera. Entonces, ¿cómo armaría? Vos estás preguntando, me parece, cómo sería la arquitectura que uno tendría que elegir para el problema que uno tiene, cuáles serían esas esferas intermedias que uno toma. A ver si te interpreto, Sí, estarías... como saber si en el paper se había como mencionado algo así sobre la No, elección, porque no acá no dice nada acerca de eso. listo. No, en los trabajos de Cohen, ¿sabes? Los que son muy lindos de mirar, son los trabajos de Cohen y Welling. Hay unos trabajos del 2016 y otros del 2018, también tienen otro del 2019. Digamos, ese es un grupo, creo que el líder es Taco Cohen, se llama, que ellos, ahí vas a ver desarrollos de ejemplos con cosas bien concretas que hacen. Ahí encontré, gracias. De nada. Bueno,